Módulo de hoy es renta variable, que cuando habíamos empezado a hablar que había un River Boca en en las inversiones, el River Boca es renta fija y renta variable. Obligaciones negociables, bonos, y del otro lado, acciones y CDRs. Esa es la gran diferencia. Uno es seguro y otro es totalmente incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar. Uno es más riesgoso, otro es menos riesgoso. La idea de hoy es ver todo en detalle lo que es renta variable, cómo invertir en acciones. Vamos a ver los distintos instrumentos que hay, acciones, CDRs, opciones, cómo hacemos un análisis para elegir acciones, análisis macro, micro, análisis fundamental, análisis técnico, qué son los dividendos, qué es el beta de una acción, cómo evaluar las empresas, cuáles son las acciones del mercado argentino, del mercado de Estados Unidos, del resto del mercado mundial, que vía CDRs se puede operar un poco de todos los países del mundo. Pero bueno, el primer punto era, dijimos, el River Boca, renta fija versus renta variable. Distinción, como hablábamos, flujo de fondos. El renta fija sabemos cuál va a ser el flujo de fondos. Veíamos en las ON y las otras clases que cuando uno compraba la ON sabía que paga cupón a los 6 meses o a los 3 meses y al vencimiento tal día. Entonces yo sé y tengo certeza para poder armar mi flujo de fondos y en base a eso moverme y poder anticiparme. Del otro lado, todo lo que es renta variable va a depender del resultado de la actividad. Y es algo que no es conocido. Puede ser que, como decíamos la otra vez, compras acciones de Mercado Libre y explota, o compras acciones de otra empresa que quiebra. Tenés total incertidumbre de qué puede pasar. Tenés mayor riesgo y por ende también, en caso de suba, tenés mayor rendimiento. En renta fija vos cuando compras ya sabés cuál va a ser tu rendimiento. Como veíamos el otro día que tanta vuelta decíamos que la TIR, bueno, la TIR es eso. Nos permite ya saber cuál va a ser el rendimiento en renta fija. Renta variable, no. En cuanto al emisor, en renta fija, vamos a hacer el ejemplo de obligaciones negociables, seguimos con lo mismo que hablamos la otra vez, obligaciones negociables de Telecom. Yo compro obligaciones negociables de Telecom y yo voy a ser un acreedor de Telecom. Tengo derechos, tengo un papel de deuda. Perdón, ahí volví, me había entrado una llamada. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, yo lo que tengo es un derecho a cobrar con renta fija. No compré las ON de Telecom, tengo derecho a cobrar. Y del otro lado, renta variable, compré las acciones de Telecom. Del otro lado, yo no voy a tener certeza en el flujo de fondos, ni cómo ni cuándo me va a pagar Telecom las acciones. Si en algún momento Telecom crece y decide repartir dividendos, voy a cobrar dividendos. No lo voy a saber hasta que la empresa decida vía asamblea cuánto de la ganancia reparte o cuánto reinvierte, que es lo que decíamos, la incertidumbre que hay en renta variable, y en renta fija tenemos certeza. Pero en uno somos acreedores, compramos deuda, y del otro lado somos socios, porque compramos patrimonio neto, que es lo que decíamos acá. Uno compramos derecho de deuda, que cuando la empresa va a quiebra, primero va a pagar al que tiene renta fija y por último al que tiene renta variable. En cuanto al plazo, en renta fija sabemos el plazo y puede ser de corto, mediano o largo, pero en renta variable siempre es de largo plazo, salvo que hagamos un trading especulativo de decir, bueno, compro y vendo por algún X motivo de corto plazo. Pero generalmente cuando se compra una acción, el horizonte temporal mínimo es un año. Y acá volvemos de vuelta, que habíamos estado viendo la otra vez la pirámide de riesgo-rendimiento. Habíamos arrancado todo lo que es renta fija, es bonos, obligaciones negociables, fondos. Acá cuando arrancamos de empresa, ya empezamos a hablar de renta variable. Empresas de primera línea multinacionales, Google, Microsoft, ahí estábamos hablando Ford, General Motors, empresas argentinas del Merval, que son las empresas más conocidas, y ahí entra, bueno, Telecom, YPF, Cresud, IRSA, el índice del panel general, que es las empresas más chicas. Ahí ya entran empresas como Habana, Inversora Juramento,
que por ahí la conocen, agropecuaria, San Miguel, la exportadora de limones. Y después, en más riesgo todavía, tenemos lo que es opciones y futuros de empresas, que son instrumentos ya más de especulación o cobertura, y de muchísimo riesgo, no mucho, porque ahí directamente podés perder todo, no con la acción que puede perder valor la acción, y en algún momento podés pasar de que la acción valga 100 a valga 5, pero en lo que es opciones y futuros podés perder el 100% del capital. Repasando un poco, los instrumentos de renta variable, primero son las acciones que tenemos en Argentina, como decíamos, están separadas en el panel, el Merval y el panel general. El Merval y el índice Merval son de las empresas más importantes y el panel general el resto de las empresas más chicas que tienen menos volumen. Uno comprando esas acciones es socio, va a comprar patrimonio neto. Existe la posibilidad desde Argentina de comprar CDRs, que los CDRs son certificados de participación de empresas del exterior. Es decir, que yo, con pesos desde Argentina, puedo comprar acciones de Amazon, Google, Microsoft, Ford, General Motors, Johnson & Johnson, General Electric, la que quiera. Y ahí hay un abanico que ahora podemos hacer de distintos tipos de empresas para distintos perfiles de riesgo. Estos CDRs lo que hace es comprar con pesos una acción, pero no compramos una acción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una acción de Amazon vale $1.800. A valores de hoy, $1.800 por 4.50, vamos a tener que estar 360.000 pesos para comprar una acción de Amazon. Existe lo que se llama ratios de conversión, que nos permite al pequeño inversor poder entrar. Por ejemplo, el ratio de conversión de Amazon es 144. Es decir que yo compro un 144avo parte de Amazon y hace que sea más accesible para el inversor común. En vez de comprar 360.000 pesos para comprar una acción, yo estoy poniendo 360 dividido, vamos a la cuenta, 360 dividido 144, 2.500 pesos. Con 2.500 pesos pude comprar un CDR. El CDR, como tiene un ratio de conversión, es un 144avo partes. Cada CDR y cada acción tiene un ratio de conversión distinto, de acuerdo al valor de la cotización de la empresa, pero puede ser de un ratio 4:1 hasta 144:1 como Amazon. Es simplemente para que sea más accesible para el inversor argentino, nosotros que tenemos que comprar y queremos comprar acciones de afuera que podamos comprar de a montos accesibles. Hoy los CDRs es un muy buen instrumento porque te permite con pesos comprar acciones del exterior de primera línea y tener cobertura de dólar cable. Cuando hablábamos de las primeras clases del dólar MEP y el dólar cable, por ejemplo, las obligaciones negociables están en dólar MEP, pero los CDRs están en dólar cable, ese dólar que es un poquitito más caro, porque es el que te permite girar plata al exterior. Entonces, tenemos cobertura de dólar cable, que es un poco más seguro que el dólar MEP, y a su vez podemos posicionarnos en una empresa de primera línea. De acuerdo al perfil de riesgo, ahora podamos saber qué empresa de primera línea nos vamos a posicionar. Pero el CDR es eso. Se compra en pesos, pero al comprarlo se hace un prorrateo del valor de la acción afuera. En realidad vos ya tenés cobertura en dólar por haberlo comprado en pesos. Y pasás a tener una doble ponderación de la acción esa, ese CDR. ¿Por qué? Porque si sube el dólar te va a subir. Y si te sube la acción, vamos a ver, Ford, te sube la acción de Ford un 5% y te subió un 5% el dólar y a vos el CDR te va a terminar subiendo un 10%. En cambio, te puede pasar lo contrario. Es difícil que baje el dólar, pero ha pasado en un momento de corto plazo. Que justo te bajó la acción y justo te bajó el dólar y ese CDR por ahí te bajó un 10% en un día. Son instrumentos de altísimo riesgo. Hay que entenderlo cuando hablábamos al principio de perfiles de riesgo. Los CDRs y lo que es renta variable es de alto riesgo. Los ADR, American Depository Recipient, mi inglés es malísimo, pero bueno, significa, es lo que sería la acción argentina que cotiza en Estados Unidos. Por ejemplo, estábamos hablando de acciones argentinas como Telecom, IRSA, YPF. Uno puede, desde Argentina nosotros nos conviene, por beneficios impositivos que ahora podamos estar viendo, comprar la acción local. Pero si no, podríamos comprar el ADR, que el ADR es directamente comprar con dólares la acción en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La ganancia que yo tengo comprando la acción de YPF no paga impuestos, pero la ganancia del ADR de YPF pago el 15% de impuestos.
A nosotros, teniendo la acción local, no tiene sentido comprar el ADR. ¿Qué pasa con el ADR? Si uno tiene una cuenta bancaria o una cuenta de inversión en Estados Unidos, no puede comprar la acción local, compra el ADR, que sería el ADR como la inversa del CDR. Imagínense, nosotros dijimos que con los CDRs nosotros compramos de Argentina acciones de Ford, Intel, Microsoft, Google. Imagínense de Estados Unidos. Con el ADR compran acciones de Argentina. Sería la inversa del CDR. El ADR es comprar desde Estados Unidos acciones locales. El CDR es comprar acciones de Estados Unidos desde Argentina. Y el 4 y 5 son los que son opciones y futuros, que son instrumentos de cobertura, muy riesgosos, vamos a ver algo pues, muy por arriba, pero son los instrumentos donde uno puede perder el 100% del capital o ganar un 300%. Son de altísimo riesgo, requieren mucho conocimiento y dedicación. Bueno, cuando vemos un poco de qué es una acción, y que hablábamos, a diferencia de lo que es los títulos de deuda y obligaciones negociables, nosotros compramos una parte de la empresa, de la persona jurídica y del capital social de la empresa, que esa participación se va a ver reflejada en el tenedor de la calidad accionaria y nos lleva a un conjunto de relaciones jurídicas, como por ejemplo vamos a tener derecho a voto en las asambleas. Mínimo el derecho a voto, pero cuando, por ejemplo, hay una empresa Mirgor, que está en Tierra del Fuego, la que se dedica al armado de todos los electrodomésticos que hay en Argentina. Nosotros somos amigos del representante, de los accionistas minoritarios de Mirgor, que si conocen nuestro podcast pueden escuchar ahí 2 capítulos que hicimos con él, Mariano Elías Turk, un abogado fanático de las inversiones, donde, por ejemplo, si uno quiere, puede votar o cederle el voto a él a través de él, y él va a la asamblea y vota, y, por ejemplo, si tienen que decir el resultado, qué van a hacer con el resultado, se reinvierte el resultado, distribuyen dividendos, los accionistas tienen derecho a voto. Por más que vos tengas 5.000 pesos de una acción en Argentina, tenés derecho a voto. En Estados Unidos, esos votos ya ahora se hacen electrónicamente. Vos compraste tus acciones de Microsoft, Google, y te llega cada 3, 4 meses, cuando sea la asamblea que haya que determinar por algún motivo especial. La asamblea se hace una vez por año para decir qué se hace con el resultado, o el directorio puede fijar asambleas intermedias, por ejemplo, si hubo resultado extraordinario, las empresas petroleras repartieron un segundo dividendo, un dividendo extraordinario, porque como el precio del petróleo era muy alto, decidieron de por esa ganancia extraordinaria repartir un dividendo adicional. Entonces se hace otra asamblea adicional. En Estados Unidos ya eso se hace electrónico, vos te llega por mail y un código y votás y te dicen estos son los puntos de la asamblea, apretás 2 botones y votaste si estás a favor de repartir dividendos, si no estás a favor. En Argentina todavía no es así. Pero bueno, un poco es eso, uno compra patrimonio neto y también compra un derecho a voto y un derecho a cobro. Si la empresa reparte dividendos, adentro, te va a tocar. Los CDR, como hablábamos, eran esos certificados representativos de depósito de valores negociables de sociedades no autorizadas para la oferta pública en Argentina, porque cotizan en Estados Unidos, en el Nasdaq, en el Dow Jones, en el S&P 500, y nosotros podemos, desde la Bolsa Argentina, a través de los CDR, comprar empresas como Apple, Amazon, Facebook, Tesla, Barrick Gold, que es la minera canadiense más grande del mundo. Si uno quiere comprar oro, una alternativa a comprar un lingote de oro. Otra alternativa es decir, bueno, compro acciones de Barrick Gold a través de un CDR, con pesos lo puedo hacer, y va a tener una correlación del 92% con la evolución del precio del dólar. Petrobras, la empresa brasilera, que es un monstruo, también puede comprarla a través del CDR. ¿Cómo es el proceso? El proceso de emisión del CDR: desde Argentina un inversor manda la orden de compra, el broker argentino emite la solicitud de emisión de ese CDR, y ahí entra el banco Comafi. No me pregunten por qué el banco Comafi, pero desde los 90, en el pleno menemismo, le dieron la concesión al banco Comafi para que sea el único banco que hace la conversión de los títulos con el exterior. Obviamente se queda una gran comisión, pero bueno, es el único bono que te hace la conversión y te emite el CDR, el único banco que te emite ese CDR, que lo que hace es, recibe tus pesos, le dice, che, Estados Unidos, Microsoft, esto va para vos, lo convertimos a dólar, vos me traes una acción. Y acá yo la divido en pedacitos y le doy a cada uno los CDRs. En realidad lo que haría es eso.
Todo eso no es que queda dentro del Banco Comafi, sino que va a caja de valores, quedan depositados los CDRs en caja de valores. No lo tiene ni el Banco Comafi, ni lo tiene el broker, Balance, Invertir Online, Bull Market, nadie de esos. Simplemente acá el Banco Comafi, digamos que es otro intermediario más, que lo que hace es, el broker es el intermediario entre tu plata que mandás del banco y emitís la orden de compra, y el Comafi es entre Microsoft afuera, Estados Unidos, y esa acción que la trae como que la corta en pedacitos, como decíamos que Amazon hay un ratio de conversión de 1/144, bueno, a grosso modo el Banco Comafi te divide en 144 pedacitos cada acción y la reparte. Y eso queda en caja de valores custodiado. Un poco ese es el procedimiento que hace. Cuando la empresa del exterior decide pagar dividendos, ahora vamos a ver un poco eso de los dividendos, es lo mismo, la plata viene acá, va al Banco Comafi, el Banco Comafi lo divide en el ratio de participación, retiene una parte de impuesto a las ganancias, de la comisión también que se queda, y a vos recibís en dólar el dividendo. Vos el CDR lo comprás en pesos, pero el dividendo que cobrás lo vas a cobrar en dólar cable. Si tenés una cuenta del exterior, lo podés usar, y si no, pedís conversión 1 a 1 y te lo convierten a dólar MEP y lo retirás por ventanilla. Bueno, como hablábamos, lo del ratio de CDR es para que sean más accesibles algunas empresas y estén al alcance de nosotros. Por ejemplo, Apple es 10. Hablábamos el de Amazon, 144. Acá sería que 10 CDRs equivalen a una acción. Por eso el ratio de conversión es 10 a 1, en este caso. ADR, sigla que decíamos en inglés, American Depositary Receipt, es el título que respalda el depósito en un banco estadounidense de acciones que son constituidas fuera de aquel país. Entonces en Estados Unidos está, pero las acciones están afuera de Estados Unidos. Cuando hablábamos de la inversa del CDR es eso. El CDR es, en Argentina, el Banco Comafi me compra acciones de Apple y me las corta en pedacitos. Bueno, el ADR es a la inversa. El estadounidense que quiere comprar empresas que no cotizan allá y compra un ADR. Por ejemplo, si alguien de Estados Unidos, desde Estados Unidos, quiere comprar Telecom o YPF, compra el ADR de YPF. La acción local no la puede comprar. Como nosotros no podemos comprar la acción de Ford, Microsoft, Google, Apple, Amazon, compramos el CDR. El ADR sería la inversa desde Estados Unidos de lo que es el CDR desde Argentina. O sea, si yo de Argentina quiero comprar una empresa afuera, compro un CDR. Si yo, yankee, quiero comprar una empresa argentina, tiene que comprar un ADR. Pero estamos hablando de la misma empresa. Esa acción sube, la ADR o el CDR va a subir en la misma proporción que subió la acción. Dentro del mundo de renta variable, vamos a ver, como decíamos, hay un River Boca, acá sería un Gimnasia Estudiantes, yo que soy de La Plata, yo que soy estudiante me queda chico Gimnasia, pero bueno, tendría que buscar un rival parecido. Y tenemos acciones de valor y acciones de crecimiento. Espero que no haya ninguno de Gimnasia que se me haya ofendido ahí, pero bueno, era un chiste. Acciones de valor y acciones de crecimiento. Por un lado vamos a tener a lo que sería Berkshire Hathaway con Warren Buffett, el inversor de 92 años, tan famoso y conocido, que invierte en acciones de valor. Y por el otro lado vamos a tener a lo que es inversiones de empresas de crecimiento y tecnológicas. Cathie Woods es la que administra un fondo de inversión a RKK, que es el más conocido, pero sería el ejemplo Tesla, Elon Musk, Tesla, Marcos Galperin con Mercado Libre, ese tipo de acciones de crecimiento, altísimo riesgo, incertidumbre de los flujos de fondos futuros, porque vos estás comprando una apuesta a futuro. Mercado Libre hoy vale un montón, recién ahora está generando ganancia. Mercado Libre hasta hace 2 años o 1 año y medio daba pérdida. La empresa daba pérdida, pero decía, la empresa, la acción crecía por las expectativas futuras. Ya el market share, el mercado que estaba teniendo, el porcentaje de inserción en el mercado era gigante, las perspectivas eran grandísimas, que uno compraba la acción por las perspectivas futuras, no por la realidad. Del otro lado, acciones de valor, value, uno compra Coca-Cola, porque ya sabe, Coca-Cola tiene un monopolio, duopolio, ¿no? Con Pepsi sería, pero tiene
un flujo de fondos estable en el tiempo, donde no tiene deuda, tiene un pago de dividendos desde hace 70 años que paga dividendos crecientes todos los años, y eso le da certidumbre, y eso sería una empresa de valor contra una empresa de crecimiento. Por ejemplo, las empresas de valor son las que se desempeñan en mercados maduros, altas barreras de entrada. Por ejemplo, Coca-Cola es muy difícil entrar al mercado porque está Coca-Cola. Pepsi, podés hacer Manaos, pero nunca vas a entrar al mercado de Coca-Cola. Apuntás a otro mercado diferente. Sectores defensivos, como utilities, o no cíclicos, como medicamentos, alimentos, por ejemplo, Walmart. Es muy difícil entrar en lo que es Walmart, y es muy difícil en el tema de medicamentos por las patentes. Vos ahí tenés 4 monstruos que va a tener a Pfizer, Laboratorios AbbVie, Merck, y bueno, algún otro más que me estoy olvidando. Es muy difícil entrar en esos sectores que tienen, que no son cíclicos, que tienen utilities y barreras de entrada altas. Y son defensivos como, por ejemplo, por más que venga una recesión, lo que pasó con el COVID, la gente siguió comprando, Walmart explotó, las farmacéuticas explotaron, la gente de los medicamentos, por más que se enferma, va a tener que seguir comprando medicamentos, y hablar si aparece una pandemia y aparece una vacuna. Pero bueno, las empresas de valor son las que están en mercados maduros y a su vez no tienen deuda, tienen flujos de caja constantes, no como decíamos el ejemplo de Mercado Libre, donde recién hace un año y medio tiene saldo positivo de caja, sino están poniendo plata y consiguiendo deuda. Por eso son empresas que tienen deuda. Si uno mira después los ratios de crecimiento y deuda, están muy apalancadas. Apalancadas es que tomaron mucha deuda las empresas de crecimiento. Las empresas growth, que pertenecen a empresas en fase de expansión, operan en mercados altamente competitivos y en desarrollo, e incluso disruptivos. Disruptivos que generan algo nuevo, como por ejemplo estamos hablando de Mercado Libre, a través de las aplicaciones Mercado Pago, fue el primero, pero es disruptivo, pero no tiene esa barrera de entrada tan grande como tiene un laboratorio o como ya es Coca-Cola. Es altamente competitivo. No descartamos que mañana aparezca otra aplicación y por X motivo le gane mercado. Hoy no tiene barreras de entrada tan grandes como estábamos viendo en las acciones de value. Acciones value, por ejemplo, puede ser Visa y American Express, Coca y Pepsi, Nike. Las que hablaste, las mineras, ahí tenés un activo fijo enterrado totalmente, entonces no va a aparecer de hoy a la mañana un nuevo competidor. Claro, Vale do Rio Doce en Brasil, la minera esa que es la más grande, una de las más grandes del mundo y la más grande de Latinoamérica. Río Tinto, la inglesa, que ahora está explotando el litio acá. Es muy difícil que tengan competencia porque ese mercado hay que tener espalda para entrar. Entonces, resumiendo un poquitito, grow, value, vamos a decirle valor y crecimiento. Valor serían los defensivos, sector defensivo. Grow sería tecnológico. Uno va a tener más riesgo y más crecimiento. El otro va a tener un potencial de crecimiento más bajo, pero va a tener más estabilidad. Ganancias, los beneficios. Las empresas tecnológicas, lo poco que ganan cuando empiezan a ganar, tienen que reinvertir para seguir creciendo. Como veíamos, están en mercados muy competitivos y en fase de crecimiento. No podés ahorrar en investigación y desarrollo, en marketing, en producción. Las empresas de valor, con los beneficios, reparten dividendos. Ford reparte un dividendo anual del 5%, IBM reparte un dividendo anual del 5%, Laboratorios AbbVie 4 y pico, son empresas, bueno, Vale do Rio Doce reparte un dividendo altísimo, que a medida que, como las petroleras o como Petrobras, cuando tienen un año de beneficios extraordinarios, reparte un dividendo mucho más grande. Petrobras, si no me equivoco, este año ya repartió un 20% del valor de la empresa en dividendos, con la suba del petróleo. Eso son las empresas de valor. Del otro lado, está bien, ganaste un 15% de dividendos, pero del otro lado, Mercado Libre, por ahí te sube un 200% en un año. Te sube un 200, te puede caer un 200. Todo eso es riesgo. Riesgo alto, riesgo bajo, volatilidad. Y acá llegamos a un punto, la última palabra, beta. Beta de una acción es el índice que mide el riesgo. Ahora después lo vamos a ver en detalle. Es importantísimo como en renta fija, les decía todo el tiempo, TIR, 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 TIR. Acá lo importante es el beta. Una de las cosas importantes es el beta. El beta que va a medir el riesgo y la sensibilidad de esa acción con respecto al mercado.
Las empresas de crecimiento tienen un beta mayor a 1 y las value generalmente es menor a 1. Lo que mide el beta es la correlación que tiene esa acción con el rendimiento del mercado. Hay una formulita matemática, que ahí está, el beta de la acción, es la covarianza entre la acción y el mercado dividido la varianza del mercado. En otras palabras, sería muy sencillita. ¿Cuánto varía Mercado Libre comparándola con cuánto varía el mercado? Si varía más que el mercado, es mayor a 1. O sea, si el mercado sube 1 y Mercado Libre sube 1.5, el beta es 1.5. Así de sencillita es la fórmula. Todo ese choclo que está ahí es mucho más sencillo. Vamos a ver un poquitito con ejemplos numéricos reales. Por ejemplo, en esta cartera de distintos CDRs, en la última columna verán que dice acá beta. Por ejemplo, Mercado Libre tiene un beta de 1.2, mayor a 1. Pero Barrick Gold, que es una empresa minera ya más estable de valor, es menor a 1, 0.7. Seguimos. Pfizer Laboratorios, 0.7. ¿Qué más? Mostra Tesla, como para ver la diferencia que está. Tesla, que es la más alta, 1.4. Tesla es la empresa que tenés que tener estómago para tener Tesla, porque de un día al otro te puede subir o bajar un 15%. Es lo más riesgoso. Y si miramos el beta de las acciones locales, es lo mismo, es cuánto varía en más o en menos una acción con respecto al Merval. Por ejemplo, hoy el sector bancario siempre históricamente es el que tiene beta más alto. Ahora vamos a ver qué pasó hoy justamente. En momentos de euforia es el que más crece, pero en momentos de caída es el que más cae. Generalmente es el sector bancario el que tiene beta más alto. Y después, como vemos, telecom, industrias pesadas, de difícil competencia porque es monopolio, que ya está en un mercado maduro. Cresud, lo mismo, IRSA, son empresas de bajo beta. Las transportadoras de gas también están ahí casi en el 1, pero a medida que empezamos a tener más riesgo, por ejemplo, Loma Negra, que es construcción, también es muy cíclica, tiene un beta mayor a 1. También las empresas relacionadas con la construcción son las que primeras despegan cuando la economía empieza a crecer, por ese efecto multiplicador que genera la inyección de plata en la economía. O sea, cuando el gobierno aumenta el gasto público y aumentan las obras, y ese efecto multiplicador hace que suban las empresas, por ejemplo, Loma. Sí, no me acordé, digo, pero igual no iba a ir porque me cansó, pero Silencio, pero Rodri. igual me la firman. Ahora sí, por Zoom. Se enganchó con el micrófono abierto. Bueno, seguimos. Acá este grafiquito es más largo, pero bueno, acá también podemos ver, además del beta, los dividendos. Cuando hablamos de obligaciones negociables, dos cosas claves y era TIR y duration, rendimiento y riesgo. Acá vamos a tener algo parecido que es dividendo y riesgo. El beta va a ser el riesgo que me va a pedir la acción y el dividendo va a ser el rendimiento, lo que yo sí voy a saber de rendimiento, porque lo que no voy a saber en renta variable es hasta dónde puede subir esa acción. Hasta el infinito o puede caer hasta el precipicio más grande si quebró esa empresa. Acá lo que tenemos es, vemos el dividendo y vemos cómo, por ejemplo, lo que hablábamos. Fíjense, Apple, que ya está estable, dentro de ser una empresa tecnológica, es estable y monopólica, porque hoy en teléfonos es la número 1, dentro del sector al cual apunta, y paga un dividendo chiquito, 0,9. Tiene un beta de 1,02, pero si vemos las tecnológicas, Mercado Libre, Tesla, Amazon, 0, no pagan dividendos. ¿Qué es que no pagan dividendos? Esa utilidad, como están en mercados en crecimiento y altamente competitivos, lo que tienen que hacer es reinvertir para mantenerse o seguir creciendo. Si seguimos viendo, bueno, Barrick Gold paga un dividendo chiquito del 1%, después ya empezamos Coca-Cola, que paga un dividendo un poco más alto, del 3%, Pepsi 2,9%, hablábamos eso, ¿no? De empresas ya más estables, con flujo de fondos crecientes, pueden darse el lujo de pagar dividendos. Alibaba, que es el Amazon chino, no paga dividendos, obviamente, y así, bueno, podemos ver Globan, el unicornio argentino, no paga dividendos. Fíjense, el dividendo más alto, si no me equivoco, es Vale do Rio Doce, 4,6%, que esto es del año pasado. Este año pagó un dividendo casi del 7%. ¿Por qué? Como subieron fuerte los precios de las materias primas, Vale do Rio Doce o Rio Tinto tuvieron ganancias extraordinarias, y como son empresas que no tienen mucha deuda y no tienen que reinvertir tanto porque dependen, ya tienen su capacidad al máximo instalada,
parte de la ganancia la reinvierten. La reparten. Y acá, fíjense, el dividendo más alto es el de Vale do Rio Doce, la minera. Bueno, hablando de dividendos, ¿qué es? Es la parte de las ganancias de la empresa que se reparte entre los accionistas. Empresas más estables eligen mantener un equilibrio entre una parte se reinvierte y otra parte se paga como dividendos. Depende de la empresa, como hablábamos, empresas ya estables, con flujo de fondos y sin deuda. Hablamos, el ejemplo claro es Coca-Cola, General Electric, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Son aristócratas de dividendos porque reparten dividendos ya algunos desde hace 100 años. Ahora vamos a ver. Como hablábamos que la SON tiene una fecha que de corte de cupón, que ese día cortaba cupón y pagaba el cupón de la obligación negociable, bueno, las acciones también tienen una fecha ex pago dividendo, que es a partir de esa fecha la acción se compra o se vende sin el dividendo. En las obligaciones negociables la fecha de corte de cupón son 48 a 72 horas, en las acciones generalmente es un mes, en algunas como Petrobras son 2 meses inclusive. Es decir que yo hoy cortó fecha ex dividend y dentro de 2 meses cobro el dividendo. Si yo compré esa acción de Petrobras hace un mes antes del pago de dividendo, no lo voy a cobrar. La tengo que tener por lo menos 2 meses anteriores, que es la fecha ex dividendo. Después lo vamos a ver con algún ejemplo. Empresas aristócratas de dividendos, que hablamos el ejemplo de Coca, son las que ya pasan más de 25 años consecutivos pagando dividendos constantes y en algunos casos crecientes. Como decíamos, son empresas que están que tienen una ventaja competitiva con el resto, barreras de entrada alta, operaciones que generan flujo de caja sólido, estables y generan rendimientos anuales que son crecientes en el largo plazo. Acá un segundito, Marian. Sí. Nada, por ahí para hacer mención a lo que estabas diciendo, decir, la fecha ex dividend. Ahora, si después vendieron el CDR, ustedes van a cobrar igual. Ustedes cortó, van a la fecha de pago, no sé, fin de junio, listo, ustedes la vendieron hoy, van a cobrar igual. Allá el sistema lee quiénes la tenían, quién era el que tenía la tenencia, la fecha ex dividend, y a partir de ahí se le paga. Entonces, por ahí ves que, bueno, hay muchos clientes que compran y no están pensando en los dividendos. Y por otro lado, hay clientes que arman una cartera, perfil bien conservador, pensando en cobro los dividendos y generar esa renta, como la generan las ON, bueno, generarla con los dividendos de los CDR o de tener cuenta afuera con una cuenta en el exterior, en este caso con los CDR. Entonces es que cada uno conozca, entonces a partir de ahí ver cómo se arma la cartera y decir, bueno, a ver cómo se va a mover, pensando en si quiere una cartera de dividendos o si quiere apuntar algo más agresivo. Bueno, y ahora vamos a ver un poquitito, si alguno ya invierte en acciones, se va a reír, cómo es el ciclo de emociones en el mercado. Generalmente uno cuando compra una acción, compra casi al voleo, ¿no? Es porque escuchó a alguien, o porque leyó, o porque le gustó a la empresa, o porque tengo un iPhone y compro Apple. Generalmente uno cuando recién arranca se deja llevar por emociones. Y el ciclo del mercado tiene un ciclo donde uno arranca, que siempre decimos, lo peor que te puede pasar cuando empezás a invertir es que te vaya bien, porque te vas a pensar que esto va a ser así. Entonces arrancás con mucho optimismo, excitación, estremecimiento, euforia, llegás a ese pico máximo donde uno sobrepondera el riesgo y asume más riesgo del que está dispuesto a asumir porque dice, uy, esto es re fácil, che, mirá, compré, subió, ahí empieza a bajar. Ahí empieza ansiedad, negación, miedo, desesperación, pánico, capitulación, abatimiento, y ahí dice, bueno, vendo. Y generalmente pasa que por no entender el ciclo del mercado y entender esto, uno sigue comprando en momentos máximos y vende en picos mínimos cuando el mercado es cíclico. El mercado es cíclico. Puede tardar un poco más, un poco menos, pero hay ciertos ciclos que se repiten en el mercado. Entender el ciclo del mercado y las emociones es fundamental.
cuando hablábamos al principio que el horizonte temporal, si alguien va a comprar en acciones, tiene que saber que como mínimo tiene que mantenerla un año. Como mínimo. Generalmente cuando uno arma una cartera de acciones, el horizonte temporal es de a 1 a 3 años. Pero bueno, como mínimo, un año. ¿Para qué? Si es una empresa que paga dividendos, los dividendos los pagan trimestralmente, poder cobrar todos los dividendos durante el año. Si es una empresa que es cíclica, poder entender todo el ciclo y poder capturar los beneficios de todo el año. Las empresas presentan balance trimestral y en cada balance, de acuerdo a el resultado que tuvo, el precio de la acción sube o baja. Eso es análisis fundamental, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué busca el inversor cuando compra acciones? Ganancia de capital. Cuando uno compra obligaciones negociables y renta fija, busca renta, que ya la sabe. Acá no, uno quiere que suba la acción, apreciar el valor de la acción, que suba el valor de mercado de la acción. Los dividendos en efectivo es la otra que uno busca. Y ahí uno puede definir, ¿no? El perfil más arriesgado va a buscar ganancia de capital y el perfil más conservador va a buscar empresas de dividendos. Las empresas de dividendos no van a explotar, salvo cuestiones específicas que puedan pasar muy esporádicas, porque ya están, como decíamos, empresas maduras, en mercados estables. Sí van a tener una ganancia de capital altísima las empresas de crecimiento, las grow. Las value no. Las que reparten dividendos son las value. Generalmente uno, cuando arma su perfil y ve cuál es el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, en base a eso se arma una cartera dándole mayor importancia a uno u otro tipo de acciones. ¿Qué tener en cuenta? Primero, valor de los activos netos, por ejemplo, los no activados por marcas, reservas, patentes, el trato de los inversores minoritarios, lo que hablábamos con Mirgor, por ejemplo, si uno va a quedar comprado durante años en una empresa, saber que el día de mañana lo tienen en cuenta para tomar decisiones, para dividendos, la liquidez que tenga la acción en el mercado, y esto es fundamental, el floating le dicen. Generalmente por ahí uno puede ver una empresa excelente, pero que el floating sea muy bajito, el floating, o sea que la parte de la empresa que está en el mercado cotizando es mínima. Por ejemplo, el caso de Habana. Habana cotiza en el panel general, las empresas más chicas que ahora subió un montón, que nosotros le estuvimos recomendando. El porcentaje tiene muy poca liquidez porque el porcentaje de las acciones reales de la empresa que están en bolsa es muy chiquito. Eso hace que tenga muy poca liquidez la empresa. Como una empresa tiene poca liquidez, hay riesgo porque las puntas de compra-venta están muy abiertas y quizás si uno quiere hacer un movimiento grande de comprar y vender acciones, no va a poder hacerlo quizá en el mismo día. Análisis técnico versus fundamental. Análisis técnico es el chartismo, analizar gráficos para decidir un movimiento futuro. A través del pasado y los movimientos del comportamiento pasado puedo predecir el comportamiento futuro. El análisis fundamental lo que hace es entiende la economía a través de la oferta y demanda y el análisis de datos duros, balances, informes y proyecciones de mercado. El análisis técnico es chartismo puro. Cuando hablo de chartismo es un gráfico. Ahora después lo vamos a ver bien. Análisis fundamental lo que pretende es determinar el valor intrínseco de la acción, es decir, cuánto vale la acción y ver, hoy cotiza 100, pero yo, por analizar el balance y el flujo de fondos y el mercado y los ratios, a mí me da que vale 90. Es decir, que puedo determinar si una acción está infravalorada. El análisis fundamental es eso. Cuando uno ve los informes de mercado y dice valor de referencia o valor target de mercado, lo que es análisis fundamental, que es a través de los balances y las proyecciones y estimaciones de mercado y de sector, se puede estimar más o menos cuánto debería valer hoy una empresa y cuánto va a valer dentro de un año. De la misma forma que con las obligaciones negociables podíamos sacar el valor técnico, que el valor técnico era el valor que debería valer hoy, que quizá me daba en el ejemplo de Telecom, me daba la ON de Telecom, tiene que valer 103, pero en el mercado está cotizando 96, entonces yo puedo deducir que por análisis fundamental esa ON está barata. Bueno, lo mismo con las acciones. Yo a través del balance, proyecciones, comparaciones de ratios con balances similares de la competencia, con eso yo puedo determinar si esa acción está sobrevaluada, subvaluada o está bien valuada, valor de mercado,
y a su vez puedo determinar un precio target. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de eso. El método de evaluación es ese, es tratar de establecer cuál es el valor intrínseco, teórico de la acción para anticiparse y saber cuál va a ser el comportamiento futuro. El objetivo del análisis fundamental, y este análisis sería análisis de balances y proyecciones, es encontrar cuáles acciones, que las acciones que su precio está subvaluado o no, de acuerdo al análisis fundamental, compararlo con el precio de mercado y ver cuál es la diferencia entre el valor intrínseco. Eso es análisis fundamental, puramente datos. Yo agarro balances, agarro proyecciones, agarro otras empresas, comparo ratios, hago descuento de flujo de fondos y en base a eso saco un valor. Esa información de la empresa es estados contables, estados de resultados, negocios, los ratios, como decíamos, de comparar ratios del sector y de otras empresas, el contexto en general, que puede ayudar a predecir el valor, ya sea el contexto macroeconómico, cuando hablamos de empresas mineras, el valor subyacente del oro o de los metales, políticos, empresas que puedan tener concesiones o no, como por ejemplo ahora Transportadora Gas del Sur, que le dieron la concesión del gasoducto Néstor Kirchner, ¡pum!, hizo así para arriba, o propio de la industria, por ejemplo del sector energético, que aparentemente el próximo gobierno, el ajuste del déficit fiscal lo va a tener que hacer sí o sí, aumentando las tarifas, porque es muy difícil que pueda sacar los planes sociales de golpe. Al aumentar las tarifas, va a hacer que el sector energético sea más rentable, y por ende el valor de esas empresas va a tener que subir. Ya está subiendo. Ahora después vamos a hacer un grafiquito que pasó estos últimos días, meses, y específicamente con el sector energético. Bueno, herramientas de análisis fundamental, como dijimos, estados contables, análisis de datos, técnicas de evaluación. La idea es que ustedes no se pongan a analizar estados contables, pero sí entender de dónde viene el análisis fundamental, y si les interesa pueden ver reportes donde ya está ese estado contable resumido y ustedes van a ver datos específicos que les va a permitir ver y tomar decisiones. El proceso es entender cuál es la empresa, el entorno, buscar información. Por ejemplo, información tampoco es que me voy a meter a ver insider information, ¿no? Entender un poquitito de la empresa, esto que estábamos hablando, por ejemplo, empresas energéticas, tarifas, empresas de telecomunicaciones, que se pueda venir lo del el 5G, cómo le puede afectar a Telecom, empresas de petroleras y el precio del petróleo, estimar primero la performance de la empresa a futuro, seleccionar un método de evaluación que puede ser comparar ratios entre la industria y otras empresas de otros países, descontar flujo de fondos y armar un presupuesto en cuanto a la evaluación y aplicar conclusiones que nos van a llevar a determinar si esa empresa está barata o cara comparando con el sector y con otras empresas. Como decíamos, lo fundamental del análisis fundamental, valga la redundancia, es calcular el valor intrínseco de la acción y compararlo con el valor actual. Si está más barato es una oportunidad de compra, si está más caro es una oportunidad de venta. Fundamentos, como dijimos, el modelo de negocio, analizar la industria, el market share, como hablábamos, por ejemplo, de Mercado Libre, que tiene un market share altísimo, pero no tiene barreras de entrada muy grandes, como sí las tiene quizá Coca-Cola, o como decíamos con Jean, las empresas capital intensivo, industriales, regulaciones que pueda tener, contexto político institucional, seguridad jurídica, los mercados en los cuales opera. Todo eso va a determinar el valor que pueda determinar el análisis fundamental. Y otros que son cuantitativos, que son números, estados contables, los activos, cuánto vale, no sé, IRSA, que son oficinas, si sube el valor del metro cuadrado, intrínsecamente está subiendo el valor de la acción, porque IRSA tiene miles y miles y miles de metros cuadrados en Buenos Aires, y a su vez si sube el valor de los comercios, tiene todos los shopping de Argentina. Ese tipo de entender esos datos de cuando habla de una empresa o inversora juramento, que es la empresa más grande agropecuaria argentina, que tiene toda la cadena agropecuaria, desde la mayor explotación de feedlot hasta carnicerías de venta al público y frigoríficos, tiene todo. Entender de cada acción todo lo que pasa alrededor de esa acción y toda esa cadena que puede influir en el precio de la acción, que sería en la ganancia, en la acción misma. Macroeconómicos, cómo puede afectar la tasa de interés, la inflación, el PBI, no quiero entrar en detalles de esto, después lo pueden acá leer, el tipo de cambio, el nivel de deuda. Fuentes de información que ustedes pueden ver, informes de gestión,
se pueden ver informes de reportes que hoy son libres, que pueden verlo de cualquier página, como Investing, ahora después les vamos a mostrar algunos, secciones para inversores de la web, informes contables trimestrales, que trimestralmente todas las empresas que cotizan en bolsa, cada 3 meses presentan un balance que está en Bolsar, ustedes pueden entrar, descargarlo y verlo. Páginas especializadas que son gratuitas, una parte gratuita, ¿no? Bloomberg tiene un servicio pago, otro gratuito, Investing, Macro Trends, planes de negocio que informan, por ejemplo, cuando veíamos que en la clase anterior que la obligación negociable saca una licitación primaria nueva, a través de esa licitación primaria hay un plan de negocio donde dice cómo va a invertir esa plata. Esos planes de negocio también sirven para conocer la empresa y la evolución de la empresa. Resumiendo, dijimos el River Boca de lo que es acciones. Puedo comprar acciones de crecimiento o de valor, depende del nivel de riesgo, depende de la edad de cada uno, ¿no? Porque si uno compra acciones grow y te cagar una caída, tenés que tener años y espalda para mantenerle que recupere. Las acciones de valor es muy difícil que caigan fuerte, son estables, también es muy difícil que despeguen, como puede crecer una empresa de futuro. Pero bueno, ejemplos, como dijimos, empresas de valor, ExxonMobil, JP Morgan, Procter & Gamble, empresas de crecimiento, Amazon, Facebook, Tesla. Un análisis que acá les dejo, no quiero perder tiempo con pero es el top-down, bottom-up, es decir, bueno, ¿cómo voy a analizar una empresa? ¿De arriba abajo o de abajo hacia arriba? Y sería el top-down, sería de arriba hacia abajo, arranco desde lo macro a lo micro, primero el contexto global de la economía, hasta llegar al punto micro de la empresa, no sé, hablábamos de inversor a juramento, y bueno, ¿cómo está pasando las carnicerías? ¿Están vendiendo al público? ¿No están vendiendo? ¿Sube el precio de la carne? ¿Sube la cuota que pueden exportar? Bueno, todo eso, hay sequía, puede subir la mortandad del ganado, todo eso puede afectar desde lo macro, que hablábamos recién, hasta lo micro. Y el bottom-up es lo inverso. Primero me centro en la empresa, en cómo vende al público y de cómo va llegando hasta sus insumos y cómo produce, hasta lo más grande macro después. Y arranco desde el consumidor final hasta qué pasa en el mundo. Del otro lado al revés, qué pasa en el mundo hasta cómo le vendió inversor a juramento 3 kilos de carne al minorista vía su carnicería propia. Bueno, un poco acá está el resumen de top-down, bottom-up. Acá ustedes lo pueden ver, cómo arrancamos desde empresa hasta el nivel macroeconómico internacional o viceversa. Los otros métodos de evaluación, que es descuento de flujo de fondos, son múltiplos de mercado. Acá te lo dejo para que lo vean. Múltiplo de mercado es buscar ratios parecidos entre industrias similares y voy comparando, y si yo voy a comparar Pepsi con Coca-Cola, puedo usar ratios por ejemplo, de margen bruto, margen neto, nivel de endeudamiento. Puedo usar múltiplos porque son similares. Es la forma más fácil de evaluar y encontrar rápidamente, con información libre, información certera de si está sobrevaluado o subvaluado. El método de descuento de flujo de fondos es mucho más complicado, depende de varias etapas y mucha información. Bueno, Del otro lado, para sí. un paréntesis, Marian, porque se van a asustar y no va a querer nadie comprar una acción o un CDR ni de casualidad. No, si bien esta es un poco la teoría, después en la práctica, no es que para que compren un CDR van a tener que hacer todo esto, pero está bueno que, no sé, por ahí hagan un análisis, no sé, por ahí el otro día un cliente agarró me dijo, che, con esto el dólar soja, ¿da comprar alguna empresa del sector agro? Sí, porque o sea, entonces ahí el análisis era, bueno, buscar alguna relación y ver cómo le van a afectar. No sé, che, si suben las tarifas, si se termina o siguen invirtiendo en vaga muerta, y las empresas del sector energético que explotan vaga muerta, ¿se van a ver afectadas? Sí, entonces no es que van a tener que agarrar los últimos 3 balances, poner números y perderse 3 días analizando, porque obviamente todos tienen otro laburo, hacen otra cosa, se dedican, pero nada, ir mirando, ir conociendo y después un poco de intuición para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué imaginan que lo que puede llegar a pasar y cómo eso afectaría? Bueno, en base a eso, por ahí apuntan a una empresa de consumo, apuntan a una empresa energética, a una empresa agro. Después, bueno, por ahí siempre se puede analizar un poquito más, hay algunos informes, o por ahí hay algunos informes donde
ya le resumen un poco todo, ustedes entendiendo toman la decisión de si van por Coca-Cola o Pepsi. Pero bueno, o sea, por ahí decir, tener un poquito de conocimiento, agarran algún informecito y decir, bueno, a ver, Coca-Cola tiene más mercado, tiene mejor margen, sí, voy por Coca-Cola. Entonces, un poco eso para quitarles el miedo de la complejidad de todo lo que mencionaste, Mariano. Sí, yo iba a buscar también para mostrarles también un poco de esto, por ejemplo, los reportes que enviamos nosotros al grupo de Telegram, donde ya enviamos carteras armadas recomendadas para diferentes perfiles. Quería mostrar eso, a ver si encontraba acá para mostrarles, por ejemplo, el último informe que hicimos nosotros. Siempre hacemos carteras recomendadas de acciones para los diferentes perfiles de riesgo. Lo mandé acá. Entonces ahí uno más o menos va buscando, es decir, bueno, a ver, empresas de más conservadoras que paguen dividendos, vamos distribuyendo, no sé, a ver, si tenemos números en el aire, tenemos 1 millón de pesos, decimos, bueno, a ver, por ahí, 50% a renta fija, vamos con ON, vamos por ese lado. El otro 50% a renta variable porque pensamos en una cartera a largo plazo, somos perfil conservador, pero a largo plazo. Y ahí decimos, bueno, a ver, qué instrumentos de renta variable nos permiten seguir siendo conservador, pero agarrar esa potencial suba de los mercados. Y ahí es donde vamos jugando, a ver qué empresas pueden ser, cuáles están un poco más atrasadas, cuáles pagan dividendos, cuáles no, y se va armando algo pensando en, no sé, un objetivo de acá a 10 años, cuando se vaya a jubilar alguno. Yo espero que faltan unos cuantos más, pero ir buscando esos objetivos. Que, bueno, a ver, mi cartera es un perfil más agresivo, tengo un poco más de renta variable, todo empresas growth, tengo acá algo de Argentina pensando en todo el sector energético, y después dentro de lo que es renta fija, todo lo que es más agresivo. Entonces, ir dándole estas vueltitas, no es que se tienen que perder una semana analizando empresas. A veces es nuestro trabajo analizarlas, pero bueno, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, tenemos distintas carteras recomendadas para diferentes perfiles. Por ejemplo, dentro de las carteras de CDRs tenemos para el perfil conservador de dividendos, esta es una cartera que está enfocada para perfiles conservadores de mediano y largo plazo, horizonte temporal promedio 3 a 5 años, tiene un rendimiento anual por dividendos del 7,21, o sea que independientemente de si suben o bajan las acciones, o si las acciones estas se quedan quietas todo el año, solamente por dividendos gané un 7,21% en dólares. Durante el último mes, bueno, esta cartera había subido justo fuerte el último mes 3,38 y está compuesta por Laboratorios AVI, AT&T, Telecomunicaciones, Coca-Cola, Vale de Río Doce, Río Tinto, la empresa minera, y MO Altria Group. Acá podemos ver la composición y los dividendos que pagan. Esta es una cartera, por ejemplo, de dividendos conservadora, de todas, de CDR dividendos para perfil conservador. Pero después tenemos otra cartera, por ejemplo, ya para un perfil más intermedio, que es la cartera balanceada. Perfiles más moderados, que quieren minimizar la volatilidad a través de empresas sólidas de diferentes sectores de la economía. Generalmente a estas empresas se les dice blue chips, las empresas estables, sólidas. Horizonte temporal promedio 1 a 3 años, rendimiento anual por dividendos del 1,2, como son empresas, como veíamos, ¿no? Apple, por ejemplo, reparte dividendos del 0,9, pero Coca-Cola te repartía el 4. Hay una diferencia entre una empresa más estable que la ganancia la destina casi toda a repartir dividendos y otra que todavía sigue reinvirtiendo. Por ejemplo, esta cartera el último mes rindió un 4,37% en dólares y 14% en pesos. Lo ponemos así, pesos y dólares, porque el que compra CDR va a ver en la cartera que está expresado en pesos. Subió un 14%, pero en realidad un 10% subió el dólar. Un 4% subió la cartera. ¿Cómo está compuesta esta cartera balanceada, que sería intermedia, de empresas blue chips? Visa, blue chip, Disney, blue chip, Vista Oil and Gas, una que nos encanta, Berkshire Hathaway, la de Warren Buffett, empresa de valor si las hay, Apple, Google y Qualcomm, la empresa de mayor producción de semiconductores del mundo. Acá también vemos cómo está compuesta la cartera. Esto es en definitiva que ustedes no es que se van a poner a hacer todo el análisis técnico fundamental, decidir acciones, generalmente ya aparecen estos reportes, hay carteras ya armadas,
Y, por ejemplo, para perfiles más arriesgados, tenemos otra cartera de CDRs tecnológicas, acá decimos, ¿no? Enfocada para perfiles agresivos que desean maximizar el rendimiento a través de empresas en fases de crecimiento, alto sesgo al sector tecnológico y de diferentes sectores de la economía. Horizonte temporal de 3 a 5 años. Durante el último mes la cartera rindió 11%, 11,79, casi 12, y 22% en dólares. Acá de vuelta. Mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿no? Acá justo el mes pasado fue un mes bueno, pero como subió un 11 puede caer un 11. Y la otra como subió 3 te cae 3 ese mes, es más estable. Y fíjense que esta no paga dividendos. ¿Qué empresas son? Amazon, Globant, Bioceres, el unicornio que hablábamos las primeras clases, Mercado Libre, CRM, que es Salesforce, la empresa de ventas de servicios informáticos más grande del mundo, Meta, Facebook y Despegar. Despegar es una joyita que pusimos nosotros que viene rindiendo bastante. Si podemos ver acá, bueno, la variación, fíjense, de Despegar fue la que más rindió justamente, junto con Mercado Libre, las dos, y Facebook Meta. Pero bueno, así son las carteras donde se van haciendo. Después tenemos carteras que se va haciendo, como decía Jean, bueno, una parte de tu cartera va a ser obligaciones negociables, se puede armar una cartera de ON que tiene una TIR promedio del 10%, y con esta TIR, por ejemplo, es una TIR que uno puede, una cartera de ON que uno puede asegurarse renta en dólares todos los meses. Entonces, de esta forma, todos los meses del año va cobrando un puchito de interés en dólares de la renta de las ON. O otra cartera de ON ya más agresiva, con una TIR promedio del 14% en dólares. Hay distintas carteras. Después tenemos otra cartera que es 100% acciones del Merval, más riesgosa. Por ejemplo, esta cartera la habíamos hecho pensada para inversores perfil arriesgado, especulativo, pensando en un posible cambio de gobierno y suba de tarifas. Está sesgada principalmente al sector energético, junto con algunas empresas del panel general, con buenas perspectivas y balances sólidos. Energético, Pampa, Transportadora Gas del Sur, CEPU, Central Puerto, CAPEX, YPF, empresas que están ligadas al sector exportaciones, Ternion, Aluar, San Miguel, que fue la que más se vino beneficiada con el dólar Agro 3, bueno, Pampa también energética, y teníamos Habana, junto con Sami, que fue una de las empresas que subió el último año un 683%, una joyita, Habana. Cuando hablábamos de empresas de poca liquidez, bueno, es esta. También teníamos otra cartera que era una mezcla de Merval más CDRs. En definitiva, las carteras estas nosotros las vamos armando y cada uno después, de acuerdo a su perfil de riesgo, elige dónde pararse. Del otro lado del análisis técnico, que lo vamos a dar muy por arriba, porque esto después el que quiera, hay bibliografía y hay un montón de cosas que le podemos pasar. Lo que hace el análisis técnico es un complemento del análisis fundamental, no es que esto te va a decir qué va a pasar. A través de los gráficos uno puede sacar decisiones, porque lo que dice el análisis técnico es que todo está reflejado en el precio de una acción y cómo se mueve esa acción, lo que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro. ¿Cuáles son los principios? Según Murphy, que le vamos a pasar el libro para que lo lean, si lo quieren, tenemos el libro de Murphy, que es como la Biblia del análisis técnico. Todo está descontado en el precio se mueve en tendencias y la historia se repite. Ahora, en la práctica, no todo está descontado en el precio porque no hay información perfecta. El precio se mueve en tendencias, sí, pero las tendencias es muy difícil identificarlas cuándo se va a volver a repetir. Puede ser que sea dentro de 3 meses o dentro de 3 años. Y la historia se repite, sí y no, no siempre se repite igual. Pero sirve para poder tomar algunas decisiones. Vamos a ver, bueno, el precio les cuenta todo, tendencias. Vamos a ver un poco los tipos de tendencias. Esto sería el análisis técnico, ¿no? Que el gráfico todo el precio está descontado en el movimiento del gráfico. Y si el gráfico se movió de una forma y se repite, ese tipo de movimiento se va a repetir con el tiempo. Tómenlo con pinzas y como un complemento para el análisis fundamental. El que te diga que solo por análisis técnico he comprado una acción, ten cuidado porque no es así, es muy riesgoso. Hay ciertos parámetros que se cumplen, pero no es 100% efectivo. Sí sirve para complementarlo con el análisis fundamental. Por ejemplo, cuando hablábamos de tendencias, las tendencias pueden ser alcistas, bajistas o laterales. Por ejemplo, esta tendencia acá rompió la tendencia al alza. En este caso es una tendencia bajista.
Y lo que es que la historia se repite es que, como el mercado está compuesto por muchas personas que todos compran y venden, la conducta de todos los seres humanos se repite a lo largo del tiempo, provocando que con ello se tienda a actuar de la misma forma ante similares circunstancias. Por lo tanto, para comprender el futuro es necesario estudiar el pasado. Bárbaro hasta acá, pero en la práctica te viene un COVID que no está descontado en ningún lado y se te puede venir al piso todo ese grafiquito de análisis técnico que tengas. Por eso digo, tomémoslo con pinzas y no es esto la Biblia que sí o sí lo que diga el gráfico hay que hacerlo. Sí, es un gran complemento con ciertos indicadores, como veíamos y como vamos a hablar ahora, lo que es soportes, tendencias. El soporte es un mínimo donde el interés de los compradores es lo suficientemente fuerte como para vencer el interés de los vendedores. Es decir, que hay una pelea entre oferta y demanda muy fuerte en ese punto que genera un soporte. Que ese soporte genera resistencia. Por ejemplo, acá vemos este gráfico cómo se mueve, como vemos que en este punto el precio genera cierta resistencia. Esta resistencia a la baja llega hasta acá y no sigue bajando, vuelve a subir, vuelve a bajar, rebota, es una resistencia. Un soporte, perdón. La resistencia es lo mismo, pero del lado máximo, donde el interés de los vendedores es suficientemente fuerte como para vencer al de los compradores. Entonces hay de vuelta un punto donde ese precio se detiene y comienza a bajar. Por ejemplo, acá, Grupo Financiero Galicia, vemos donde llega este punto, vuelve a bajar, vuelve a llegar hasta esta zona de máximos, a esta resistencia, y no lo vuelve a mantener. Bueno, justamente este gráfico acá es la caída que hubo fuerte las elecciones hace unos años, pero pues sirve ver acá, no, la caída de COVID, perdón, año 2020. Pero fíjense que vuelve a encontrar este punto de resistencia que se sigue repitiendo. Ese nivel de resistencia es un punto donde, supongamos acá, el precio es 127, compradores y vendedores están indecisos y creen que ese punto es un punto de fricción donde hay muchos que dicen que más de esto no pago, pero menos de esto tampoco. Entonces se genera este nivel de resistencia, lo mismo que de soporte. Fuentes de información, en este caso el precio o la cotización, es lo más importante porque todo está descontado. Pero acá hay que tener en cuenta cuando veíamos en estos gráficos, vean que uno es verde y otro es rojo, y que uno es un palito, pero otro tiene algo de relleno. Esto se llama velas japonesas. ¿Cómo se mueven estas velas japonesas? Una vela japonesa alcista es verde y una vela japonesa bajista es rojo. Cuando veíamos en el gráfico que está verde, porque está subiendo, cerró en suba, y cuando es bajista, cerró en baja. El punto mínimo y el máximo se lo ve como un puntito, pero el cuadrado donde se ve como un cuadradito acá es lo que la información que tiene desde el precio de apertura hasta el precio de cierre. Dentro abrió este valor y cerró este valor, pero en el medio cayó por debajo del de apertura y estuvo en un pico máximo de apertura. El de apertura y cierre se lo considera con este recuadro horizontal, que sería la zona de mayor fuerza de operación. Puede ser que acá es un pico que duró 5 minutos, lo mismo que este pico duró poco. Por eso no se le da tanta importancia y se lo deja fuera del recuadro. Sí se lo tiene en cuenta para tener los máximos intradiarios, o si uno hace un gráfico semanal, intrasemanal. Y lo mismo del lado bajista. Está el máximo y el mínimo, con la diferencia que acá abajo está el cierre y arriba está la apertura. Esto es para entender cómo son los gráficos de velas. Que no me quiero ir mucho por las ramas con esto, pero cada vez que ustedes ven un gráfico, ahora vamos a ver un poco de valores de acciones, y si entramos a, no sé, vamos a hablar Telecom, que justo le habíamos recomendado el fin de semana. Si entramos acá, en cualquier lado, ven, el verde es que terminó el día en alza, el rojo es que terminó el día en baja. Fíjense, entonces uno mira el grafiquito y automáticamente sabe los días verdes, los días de rojos que hubo, ya solamente eso. Y a su vez, si lo mira bien en detalle y quiere mirarlo más a favor, esto ven que, por ejemplo, acá, en el día subió muchísimo, pero después se movió muy poquito con el de apertura y cierre, tuvo picos al alza. Generalmente esto va diciendo como que va perdiendo fuerza. Fíjense, esta suba, la vela, a medida que tiene piquitos más finitos,
va perdiendo fuerza, que fíjense que se cumple acá. Y acá perdió fuerza y acá empieza a bajar. Y acá lo mismo de vuelta. Soportes, resistencia, soportes, pero para ver un poco las velas japonesas como son. Lo que hablábamos, que veíamos que está en la última filmina, es esto de las velas japonesas. Y si vemos acá esta página Raba Bursátil, nos puede ver las acciones del Merval, cómo cerraron. Vamos a ver acá un poco para ir cerrando por hoy. Las acciones de hoy, cómo se estuvieron moviendo. Yo acá lo ordené del Merval. ¿Qué pasó hoy en el día? Fíjense, las acciones de los bancos subieron casi un 15% Superville, 12% Merval, 12% Galicia, 12% Banco Francés. Cuando hablamos del beta, que lo veíamos, estábamos en una filmina, ¿cuáles eran las empresas con beta más alto? Bueno, es esto. El beta determina el riesgo. ¿Qué es el riesgo? La volatilidad. En un escenario alcista, una buena noticia como hubo hoy, el sector bancario es el que reacciona al alza más grande. Y cuando sube, la variación en el día hoy del banco fue mucho más alta. Venían bastante rezagadas, pero bueno, si miramos la variación en el mes o en el año, veamos que lo que más subió, lo que más viene subiendo en el año, es el sector energético. Y acá, en el sector energético, hablábamos del tema de las tarifas. Por ejemplo, Pampa subió un 84% en el año, Transener un 87%, Transportadora Gas del Norte un 103%, CEPU un 67%, que decíamos que es la que, cuando empezamos a hablar, que es la que estaba más rezagada, pero después tenemos Distribuidora Gas Cuyana, que nos encanta, y la habíamos recomendado, también viene subiendo un 77%, y es de las más rezagadas. Edenor, otra de las que habíamos recomendado también, que viene subiendo, todo el sector energético, por lo que hablábamos de que anticiparse a este ajuste y suba de tarifas. Y después otras que vienen contenidas como Cablevisión Holding, que también las tarifas no están liberadas como ahora que empezaron a liberar las tarifas del sector energético. Si vemos acá el Merval, subió muchísimo, y el panel general, que son las empresas más chicas, bueno, vemos que no subió tanto, pero acá vamos a ver movimientos, como por ejemplo hablábamos de Habana, que hoy bajó, pero en lo que va del año, Habana y Semi vienen subiendo un 300 y un 125%. Pero que en la cartera BDI Merval recomendábamos a esta de Habana, es una participación chiquitita por el riesgo que había, lo mismo San Miguel y Semi. San Miguel también subió un 140 en lo que va del año. Son empresas más volátiles y más chiquitas, por eso más riesgo, mayor rendimiento también. Cuando uno arma una cartera, la arma diversificada, generalmente, de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno, va ponderando un poquitito más en acciones de más riesgo o menos riesgo, pero como veíamos al principio, el indicador fundamental para entender es el beta. Si ustedes quieren armar una cartera de alto riesgo, miren acciones que tengan beta mayor a 1. Bajo riesgo, acciones de beta menor a 1. Ya estuvimos viendo un poquitito cuáles son las del Merval, las tecnológicas a nivel mundial, el Merval los bancos, para ir viendo cuáles son las empresas que cada uno se sentiría más cómodo, cómo son las carteras de inversión, como veíamos acá en las carteras que hacemos nosotros o que hace cualquier broker, que te manda una cartera así, diversificada, de acuerdo al perfil de riesgo. Un poquitito es eso, todo lo que teníamos para ver hoy de lo que es renta variable. No sé, Jean, si querés agregar algo más que se me haya pasado. No, nada más. Ahí es importante es eso, repetitivo, pero lo que vimos en la primera clase y la segunda, perfil del inversor y horizonte temporal, les va a determinar absolutamente todo. Entonces, a partir de ahí van a ir tomando decisiones ustedes. Sí, por eso siempre decimos hacerse el perfil de riesgo, el test del inversor, antes de invertir y durante. Por eso que decimos de que al principio decíamos lo peor que te puede pasar es que te vaya bien cuando empezás a invertir. Por ese motivo, una vez se supondera el riesgo y quizá empiece a invertir más en acciones de lo que debería invertir de acuerdo a su perfil de riesgo. Bien. Pero bueno, generalmente cuando uno arma una cartera de inversión a largo plazo, después lo vamos a ver por ahí en la última clase de la semana que viene, cómo armar una cartera, cómo distribuir entre renta fija, renta variable, y esto que veíamos de ejemplos de diferentes carteras para diferentes perfiles de riesgo. Y lo que estaría bueno que la clase que viene traigan todas las dudas, consultas, cosas que se les ocurre preguntar, aprovechando que va a ser la última clase,
Y también estaría bueno que nos cuenten ya para la semana que viene, vamos a arrancar hablando de esto, quiénes se abrieron cuenta, qué empezaron a invertir, a operar, que estuvieron probando algo, que nos cuenten desde cero cómo vienen y desde nuestro lado cómo los podemos ayudar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí para hacer ahora. Una consulta, Marian. El beta, cuando uno lo lee, digamos, tiene un marco temporal, entiendo, digamos. Puedes la aparición en un día, en un mes, eso es independiente. Sí, generalmente se toma entre 1 y 3 años. Depende de lo que vos quieras medirlo también, ¿no? Porque si vos lo haces en empresas tecnológicas, no puedes irte a más de 3 años. Si lo vas a hacer en empresas más estables, se hace 5 años. Algunos lo hacen, por ejemplo, hay un reporte que saca Invertir Online que usa los últimos 12 meses. Pero uno lo puede ver, por ejemplo, páginas, ya que estamos, podemos verlo acá en la compu, Investing de las páginas gratis, información para renta variable, hoy es de las mejores. ¿Qué hablamos? ¿Que reparte dividendos? Ford. Vamos a poner Ford. Está lento internet acá, en Citibel. Ahí está, ahí va agarrando. Bueno, Ford, hoy subió un 2,7%. Y acá vemos los datos técnicos. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Los datos técnicos de Ford. Para poquito, acá. Beta, ahora me da 1.56 Ford, un beta de 1.56. Los ingresos, el rango de los últimos meses. Ford, bueno, justamente no es de las más. Podríamos poner una que tenga un beta más chico, Coca-Cola, ya que estamos. Perdón, Mariana, hay que, por ejemplo, dice el beta que es 1.56, pero ¿cómo sé yo en qué marco temporal está eso? ¿Me está hablando del beta de la variación en un día, en un mes, No. en un año? Generalmente todas las páginas apuntan al de 1 año o 3 años. No lo vas a ver. No lo vas a ver. Ok. Se va actualizando generalmente cada 3 meses, más o menos, se actualiza, porque no es algo que que lo van calculando diariamente, sino que generalmente es cada 3 meses se actualiza y va de 1 o a 3 años. Bueno, acá está, por ejemplo, Coca-Cola, quería mostrar alguna empresa de las estables que tiene un beta 0.54. Son empresas mucho más bajas. Y el dividendo paga un dividendo del 3%. Y lo que hablaba de la fecha, acá está, acá te dice, la próxima vez que va a presentar el resultado del balance. Y si ingresamos a la parte de dividendos dentro de análisis fundamental, nos va a tirar la fecha ex dividendo, que hablábamos hoy, de decir que es parecido a la fecha de corte de cupón. Acá podemos ver el valor histórico, Coca-Cola cómo viene pagando dividendos cada 3 meses, históricamente viene, podemos ver más todavía, pero más, podemos ir viendo todos los dividendos, pero fíjense que históricamente Coca-Cola paga dividendos cada 3 meses, históricamente. Y fíjense el dividendo, no en porcentaje, sino en valor por acción, viene creciendo. 0,37, 0,39, 0,40, 41, 0,46. Cuando hablábamos de buscar empresas no solamente estables que reparten dividendos, sino que sean dividendos crecientes en el tiempo. La fecha de pago y la fecha de ex dividendo. ¿Qué significa esto? Va a pagar el 3 de julio un dividendo del 3,01. 3,01 que es anual. Ahora te va a pagar 0,75 en este trimestre. Te va a pagar a todos los que tengan la acción desde el 15 de junio en adelante. Si vos la compraste el 16 de junio, perdón, del 15 de junio para atrás, si la compraste el 16 de junio en adelante, ya no tenés derecho a cobrar este dividendo, vas a cobrar el próximo. La fecha ex dividendo es como la ex cupón, que son 48 horas. Acá en las acciones, como decíamos, es mucho más. Por ejemplo, en las de Petrobras son 2 meses, acá es 15 días, 20 días más o menos. Esa es la fecha ex dividendo. En esta página de Investing pueden buscar, hay un montón de información, como veíamos, desde lo fundamental, que podemos ver dividendos, podemos ver ratios,
Hablábamos de Mariano, ratios, de cómo... Sí. disculpa que te interrumpa. Una consulta ahí con respecto al porcentaje de dividendo. No sé si ya lo dijiste o no, pero ¿qué representa ese porcentaje? ¿Es un porcentaje del valor de la acción, del capital, de la ganancia que tuvo la empresa? ¿Con respecto a qué es ese porcentaje? Del valor de cotización de la empresa en el día, va variando día a día. Si el Ok. valor de la empresa sube, el valor de cotización de la empresa, el valor que te figure dividend yield, la tasa de dividendo, te va a bajar. Si te baja la Ok. empresa, ¿por qué? Porque imagínate que es como en una ON que comprábamos más nominales y baja el precio, acá compramos más acciones que tienen derecho a más dividendos si baja el precio. Es lo mismo. Sí, eso cambia a diario. Cuando ves acá la parte de entrarnos a la página que tiraba el dato del dividendo, va a cambiar diariamente. Si cuando pasó lo del COVID, que bajaron las empresas un montón, muchas empresas, bueno, Coca-Cola pasó de un dividendo de casi el 4,5%, Ford tuvo un dividendo del 8%, pasó mucho por eso, pero en realidad no es que subieron el dividendo, sino que lo que pasó es que bajó la acción, comprabas más acciones y siempre el dividendo es sobre dólares por acción. Como veíamos Bien. acá que estaba en tantos centavos de dólar por acción, 0,35 y que iba subiendo hasta el 0,46 todos los años. Y el ratio, que quería mostrar esto, que acá podemos ver el ratio, por ejemplo, acá te tira el ratio de la empresa y te lo compara con la industria. Entonces, también una forma de evaluar empresas, siempre decimos, es comparar con industrias y con otras empresas. Podemos chusmear acá cómo está, cómo es de sólida, fíjense las ventas con respecto a la industria, están mucho por encima, el flujo de caja también, flujo de caja libre, que es el dentro de gastos también, el contable está por encima. Hay muchos datos que podemos sacar acá de lo que hablábamos recién. Y del análisis técnico, podemos ver acá si entramos en análisis técnico dentro de Investing, que nos va a tirar un montón de datos para ver el tema de los soportes, resistencias. Y acá directamente por las medias móviles, según Investing, acá te dice que estamos en la acción de venta fuerte, sobrevendido, como que te recomienda vender, de acuerdo al análisis técnico. Por eso decimos con mucho cuidado. Y el análisis técnico es de acuerdo a la frecuencia que tomes. Si tomas cada hora, cada día, semanal o mensual. Si ponemos diario, ya por ejemplo acá te da, según este índice, te da compra, recién te da todo venta. Si ponemos semanal, ya te da 2 de compra. Si ponemos mensual, te da 2 de compra, sobrevendido, y de sobre este lado, las medias móviles te dan casi todas compra. Por eso, análisis técnico, ojo con todos los que hacen los cursos y te venden cursos de con esto vas a hacerte millonario y saber cómo se mueve la empresa. Es para tomarlo con pinzas, para estudiar bien las medias móviles, para convalidar datos que te dice puntos de entrada o salida del análisis fundamental. Pero bueno, esta página de Investing es muy buena para ver información de empresas. ¿Alguna otra alguna pregunta? Una última, Mariano. Sí. En los informes mensuales que comparten, digamos, ustedes, esas carteras recomendadas, ¿cuán variables son en el tiempo? O sea, me refiero al mes, por ejemplo, que ahora estás posicionado para ir en una cartera en un 20% de financiera, un 40% de bancos. Y después cambia el mes siguiente, el siguiente informe te pasa un 90% en energética. Digamos, ¿suele ser así de variable o es más estable las carteras esas No, recomendadas? para que haya un rebalanceo, como vos decís, de cambiar a un 90% de la cartera, es porque o vino un COVID, o vino una crisis, o decimos, bueno, hubo una suba muy fuerte como que estamos viendo ahora en Merval y decimos, bueno, tomemos ganancia y pasemos a otra cosa. Ajá. Pero si no, cuando vos También en armás la una cartera, viste que corte. mostramos que el horizonte temporal era 1 a 3 años. Nosotros, por ejemplo, ahora enviamos un video el fin de semana pasado, donde hacíamos un rebalanceo de las carteras del Merval y de las de CDR, y cambiábamos 2 acciones nada más por distintos fundamentos, o por ejemplo en la de CDR de dividendos incorporábamos 2, IBM y Ford. Justo en las de Merval tomábamos ganancia en Habana, que había subido un 600% en el año, también de San Miguel, que subió un 300%, y pasábamos a Edenor, que era la que no había subido, que subió un montón, y Telecom, que eran las más rezagadas. Esos son Ajá. los fundamentos, pero no es que el rebalanceo es cambiar totalmente la cartera. Si no pasó nada extraordinario, no hay que cambiar todo todos los meses. Lo mismo, si vos Bien, armás perfecto. una cartera de CDR, por ahí acá lo que es Argentina es un poco distinto, pero después te armás una cartera de CDR, no sé, de tecnológicas, porque vos pensás en la inteligencia artificial, que
Y, o sea, puede caer, el análisis técnico te puede dar venta, pero vos no lo estás pensando de acá a un mes, sino vos estás proyectando que va a haber algún cambio disruptivo con la inteligencia artificial y va a haber una potencialidad de suba en empresas como Qualcomm, Google, Nvidia, que te van a llevar un poco a esto. Entonces, por ahí nosotros decimos o damos venta en algún instrumento porque lo vemos que subió mucho de corto plazo y más, pero tu objetivo va de largo. Entonces, no te voy a recomendar a vos que vendas. O sea, por ahí nosotros tiramos algún criterio general porque manejamos mucho cliente, pero después por eso siempre está en que cada uno conozca el perfil y el objetivo para no tomar todo lo que decimos al pie de la letra y poder filtrar. Bueno, y acá cerramos con Mercado Libre, que era el otro ejemplo. Coca-Cola 0,50 y pico de beta y Mercado Libre 1,57, que es lo que decíamos de la medida de riesgo y dividendos que no paga. Ahí podemos ver un poco la otra cara de una tecnológica, para lo que hablábamos al principio, el ejemplo entre value y grow. Es un poquitito esto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cortando, que ya se hizo largo. Ya son las 10, deben tener hambre. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.